9 minutos pasaron después de las 11 de la mañana en la República Argentina en esta jornada de martes. Bueno, martes 2 de mayo, lo anticipábamos hace un ratito, bueno, presentación mediante, ya lo tenemos aquí a Hugo Gira, bueno, para analizar un poco las novedades de índole política. Vamos a ir haciéndolo por parte para que se pueda comprender, bueno, novedades que han surgido en lo político, en el ámbito local, que ha pasado también con la provincia, que también la decisión de Bordet de alguna manera reconfigura algunas cuestiones y decisiones de los distintos partidos que se van a poner a consideración. Y después nos va a dejar un título, o al menos un anticipo de título. Tiramos el título y vamos a hacer un anticipo. Dale. ¿Por qué el peronismo podría llegar a desaparecer? ¿No? Para reflexionar, porque la verdad que como fuerza política, digo, con tantos años, con tanta con tantos gobiernos, ¿no? que nos han gobernado con este signo político, y que hoy estemos diciendo esto, o que está atravesando una crisis, porque esto también es así. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Aclarando que no soy gorila, nunca, no soy peronista, pero no soy gorila. O sea, yo no celebro que desaparezca el peronismo, No lo celebro. Claro, pero lo tengo que analizar. Lo hablamos como obviamente. No lo quiero celebrar, porque lo que viene puede ser peor. Pero sí señalar ese detalle. Bueno, vamos a empezar por lo concreto de Crespo. La novedad en Crespo es Marcelo Cerruti, candidato o precandidato por el Frente Crespo Nos Une. Recordemos que en ese espacio está también el sector San Martín, podríamos ir por la calle, la gente del Movimiento de Interacción de Integración y Desarrollo, el MID. Está la gente de Mariela Hilderman, el PRO, más puro, podríamos decir, químicamente puro, que está en Rivadavia y Moreno, en la esquina de esa, tienen su sede en este momento partidaria. Ahí hay un PRO pero dividido, ¿viste? Porque tenés el PRO, del de Mariela Hilderman, Galinger, Galinger, y después está el PRO de Mariela Hilderman. Bueno, a ver, yo digo Frente Crespo Nos Une, y ahí están. Ahí está. Galinger, la hija, Malabasi, y está el vecinalismo y está el radicalismo. Y el radicalismo, sí. Hoy por hoy es el sector hegemónico en Crespo, en general. Las últimas elecciones han dado muy bien y como que hegemonizan todo. La interna radical, la habíamos analizado acá, es una interna que le ha dado mayor consolidación a este grupo, porque ganaron muy bien su propio espacio, y bueno, hoy es el partido al que hay que ganarle. La pregunta acá es, la mesa es la misma, el tamaño de la mesa es el mismo. ¿Van a agregar más sillas para más comensales, los de calle San Martín y los de Rivadavia y Moreno? ¿O vayamos todas las pasos a cara de perro y el Frente Crespo Nos Une puede terminar liderando, si se repiten las tendencias o los números anteriores de las campañas electorales, incluida la interna radical? Ese sería uno de las cuestiones. Hasta aquí Marcelo Cerruti. El dato que tenemos es Marcelo Cerruti, candidato o precandidato a intendente. ¿Quién va a ser el candidato a vice? Ahí es un elemento a jugar, y obviamente la lista de concejales, que si uno analiza por los resultados previos, hay 7 concejales con posibilidades de ingresar, es decir, planteándose la posibilidad de un triunfo amplio, no 6 y 5 para el opositor, sino puede llegar a 7. Como es la actual situación del Consejo Deliberante. Eso implicaría que Crespo Nos Une, o la alianza que se forme, si es que se amplía la mesa para dialogar dentro del espacio Juntos por el Cambio. Esto lo aclaro como un análisis propio, no es que tenga algún dato fino que diga se van a sentar. Yo digo, si se llegan a sentar, digamos, en política todo se dialoga. Claro. Y los acuerdos que no se logran, los definimos en la urna. Entonces, de entrada, decir no se van a sentar a dialogar, me parece que es correr el riesgo de no tener bien las situaciones. Política en general se tiene que dialogar todo. Pero bueno, así que esa es un poco la situación. Bueno, y en el resto, lo que habíamos comentado la semana pasada, sin por ahí, por lo menos en mi espacio, en mi momento, dar un nombre específico, se agrega Adalberto Toto Retamar, dentro del panperonismo, podríamos decir así, como otra persona que quiere, bueno,
pone su nombre a disposición para una candidatura. Sí. Charlé con él en un momento, está preocupado también por el peronismo, está preocupado por la necesidad de hacer consensos. No le gustó, como a muchos otros peronistas, la salida al ruedo de el concejal Jiménez, digo, como que se cortó solo, dijeron en varios lugares así. Pero bueno, forma parte de la discusión previa. Sí. Ahí sí tienen que sentarse a negociar. Sí o sí, digamos. Porque no se sabe quién es el sector más representativo o prioritario de ellos. Y de pronto... No hay un liderazgo todavía. No hay un liderazgo. Yo creo que en el peronismo de Crespo, al ir dejando espacio la generación del senior, digamos, de 70 para arriba, los Rubén Zapata, los Tito Alani, Brambila, digamos, el espacio queda abierto, digamos. Queda abierto a cual tipo de liderazgo en un partido que hoy está cruzando el desierto sin una cantimplora de agua y con una bolsita de sal como único elemento. Así que, digamos, es preocupante para ellos. Pero bueno, las cosas, jugando además en contra de la situación nacional, no tanto la situación provincial, la provincia está dominada, y ahí vamos a pasar a lo que plantea Bordet, pero la situación nacional es la que aquí en Crespo decanta negativamente para el oficialismo, para el peronismo. Así que bueno, la gran novedad del momento es Marcelo Cerutti, precandidato a intendente del grupo político hegemónico y dominante, por lo menos hasta ahora. Frente Crespo nos une. En la provincia se definió el jueves al mediodía, algunos especulaban que iba a ser a la medianoche prácticamente, se definió las elecciones conjuntas nacionales y provinciales. Gustavo Bordet, el gobernador, finalmente tiró la moneda, salió cara, vamos conjuntos. En realidad, aquí el gran factor que influye es Javier Milei. Entiende el peronismo que Milei es un hombre que le va a sacar voto a los dos sectores, pero fundamentalmente le va a sacar votos a Juntos por Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos. Y que, a ver, Javier Milei acá en Entre Ríos no va a tener ni un candidato a gobernador con peso propio, tanto Frigerio como cualquier candidato que saque el peronismo, los 2 o 3 que están en danza, tienen mucho más peso cualquiera de ellos. Tampoco va a tener grandes referentes a nivel local, en ninguna localidad. Fíjate que acá no estamos hablando de algún referente de Milei que ya esté lanzado o que se haya abierto alguna unidad, una unidad básica, una sede partidaria. Pero claro, Javier Milei está jugando muy fuerte, tiene un gran anclaje en jóvenes de 18 a 30 años, varones. Algunas encuestas muy reservadas dentro del peronismo encuentran que en ese segmento, por ejemplo, Javier Milei está ganando, no es que arrasa, pero está ganando en un lugar emblemático del Gran Buenos Aires, La Matanza. Claro. Si hicieran, habría que ver, por ejemplo, si hay alguna encuesta en Concordia, por darte un lugar en la provincia de Entre Ríos que es similar por su identidad peronista a La Matanza. Y en general te dicen, en todo el país, jóvenes varones, más que nada. Uno podría pensar, ahí hay cierta misoginia por parte de Milei, que nunca la ha ocultado, la ha temperado últimamente, que es precandidato ahora, pero bueno, algo de eso puede haber que plantee sobre ese tema. Recordemos que más allá de eso, la juventud es el sector más golpeado. Fue muy partidaria de Cristina hasta aquí, y ahora se encuentra sin su líder, entre comillas, natural, o más representativa, que fue Cristina en los últimos 10 años, sobre todo la juventud obrera, la juventud más marginada, no estamos hablando de clase media para arriba, que es netamente favorable a Juntos por el Cambio o al PRO macrista, etcétera. No, estoy hablando de la inmensa mayoría de los jóvenes que están con problemas de trabajo, de inestabilidad, que no pueden formar una pareja y una familia, que van posponiendo año a año un matrimonio, por ejemplo, bueno, y que de pronto ven en Milei y su espíritu rebeldón, agregale a eso los problemas de hiperinflación, entonces la dolarización
cala como un tema, vas a cobrar en dólares, no va a haber inflación, etcétera, etcétera. Una serie de datos, como mínimo inexactos, que él divulga, pero que, como la mayoría no somos, ni la mayoría de la población es economista, entonces uno le cree al tipo que por ahí te baja una línea con la cual estás generando cierta empatía. Claro. Entonces, esa bronca, alguien a mí me parece razonable, ha dicho, hoy el voto, que se vayan todos del 2001, el que se vayan todos es Javier Milei. Él lo está capitalizando. Lo está capitalizando él. Ajá, sí. Mientras que el que se vayan todos del 2001 no tenía ideología y por lo tanto el daño era relativamente menor, hoy este es un libertario con ideas muy diferentes a la Argentina actual y que si las llegara a aplicar sin anestesia, al estilo de la convertibilidad de Menem Cavallo, la conflictividad social se dispararía, empezando por buena parte de los sectores que hoy están dispuestos a votarlo y que se van a encontrar con alguien que ellos pretendían que los representaba, pero en realidad está representando a otros intereses y a otros sectores sociales. Claro. Bueno, ese es un poco el tema. Volviendo cerrando lo de Bordet. Entonces, ahí como que hay un juego muy sobre el límite. Ganamos, perdemos, no sabemos. Yo creo que el gobierno provincial tampoco sabe muy claramente si esta jugada es la mejor que tienen. Pero, bueno, están viendo encuestas, Milei crece más por el lado de la derecha, le baja voto a Juntos por el Cambio. Entonces, al unir la boleta peronista a un candidato a presidente peronista que probablemente tenga muy pocos votos, pareciera que, por el tipo de análisis que ellos hacen, es menos grave que dejar jugar a Milei. O sea, lo que se va a perder por unirse a un candidato peronista nacional que viene con votos menguados, va a ser menos grave que la pelea de Milei, sobre todo con Frigerio, para repartirse ese voto. En una división por 3, el peronismo eventualmente en la provincia por lo menos puede llegar a ganar. Y teniendo presente el otro detalle, que Milei acá no tiene estructura. No. Entonces, no va a tener un buen candidato a gobernador, bueno en el sentido de votable, que arrastre voto, y no va a tener candidatos locales. Ahí van a jugar básicamente los candidatos que ponga sobre todo el radicalismo dentro de Juntos por Entre Ríos y los candidatos peronistas. La gente va a mirar. Y con otro detalle adicional, algunos analistas de la política dicen que en general, en las elecciones generales, la gente mira en los dos extremos, el presidente y el intendente. Ajá. Que el gobernador se diluye en gran medida. Entonces, siendo muy bueno como candidato a presidente, Milei, al no tener buenos candidatos a intendente, también por ese lado se le empieza a esmerilar al mileísmo, por decirlo así, sus votos. Y ahí es donde entran a tallar los candidatos peronistas, porque recordemos que en las 4 municipalidades más importantes de la provincia, Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, están gobernando ellos. Y tienen buenas imágenes sus intendentes. Incluso 2 de ellos, Cresto y Val, son en este momento precandidatos a gobernador. Sí, aparte. Entonces, lo que ellos dejen, tanto como gestión como imagen, va, el que no vaya, por ejemplo, por la reelección, va a dejar un buen piso de votos como para retener desde esos 4 municipios la provincia para el partido peronista, independientemente de que se gane o se pierde a nivel nacional. Así que bueno, esta es un poco la historia. Bordet juega la carta o le está prendiendo velas a San Milei para las elecciones de tanto de agosto en las PASO, que si bien no definen, pero dejan una gran sensación sobre para qué lado va la cosa, como para las elecciones generales de octubre, del 22 de octubre. Y ahora sí, podemos dar vuelta a la página y pasar, si te parece, brevemente al tema Cristina Fernández de Kirchner, al tema nacional, perdón. Ajá. Uno no puede dejar de analizar el discurso de Cristina del día jueves pasado. Guste o no guste, es la dirigente política argentina que normalmente más densidad de información y de conceptos ella genera.
Y en esta charla uno esperaba, bueno, va a ser la candidata a presidente. Que iba a hacer algún anuncio. Un anuncio de ese tipo. Ajá. No lo hizo. Es más, por ahí yo tengo acá la frase, yo ya di todo lo que tenía que dar. Una frase que no dice no voy a ser candidata. Por ahí después dice no se hagan los rulos, que es una frase muy habitual de ella para decir, bueno, no pidan más porque yo hasta aquí llego. Claro. Entonces, hablando con otras personas me dicen, bueno, pero no dijo que no va a ser candidata. Ella lo dejó entrever, pero eso no significa que por ahí no revierta esa situación. Ella ya había dicho que no era candidata en otras condiciones anteriores. Sí, ya lo había dicho. Yo lo había dicho anteriormente. Entonces, hace críticas, obviamente, sube como principal espada opositora a Milei. Sí, que en realidad lo sube. Lo sube ella, Sí. lo sube ella al ring y dice, con este me tengo que pelear. Sí. Por esto que te estoy diciendo, en los sectores bajos, Milei cala hondo con su discurso. Más que con el discurso, con su tono, con su rebeldía. Y el peronismo se está quedando con la cámpora o el kirchnerismo, se están quedando con discursos más institucionalistas, más conservas. Entonces, eso pega, digamos, le pega negativamente a Kirchner. Lo que decía hoy de la matanza, cómo en la juventud masculina Milei está hoy por hoy siendo el candidato en primer lugar. Es todo un dato ese. Es todo un dato. Sí. Otra de las cosas que dijo esta señora tienen que ver con catalogó el acuerdo con el FMI como inflacionario, criticó el acuerdo. Habló de inflacionario, sí. No criticó a Massa, al contrario, fue un espaldarazo para él. Sí criticó a Alberto Fernández, lo habló de, bueno, estás gobernando, querés gobernar y conformar a todos, y finalmente terminás enojando a todos. Esa es una frase dirigida a su presidente, digamos, que hoy demuestra que, digamos, en la conflictividad de Argentina, si de un solo lado se quiere dialogar, que es lo que quiere Alberto Fernández, del otro lado hay gente que no quiere dialogar. O sea, los libertarios obviamente no quieren dialogar con él, están en otra historia, y en Juntos por el Cambio están oliendo sangre. Se puede caer definitivamente el peronismo, de esa famosa frase de los 70 años que el país ha perdido, bla, 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 bla. Entonces, cuando huelen sangre, los lobos caen sobre la presa, que es lo que están viendo. Y huelen sangre porque ven a un peronismo que está, lo decían días pasados acá también, me hace recordar, me deja un déjà vu de los años finales de Alfonsín. Un gobierno que quiere dialogar con una oposición que está en el poder, el establishment, sobre todo económico, que no quiere dialogar, quiere que caiga. Hay una famosa frase dicha por Mañeto, el jefe de Clarín, que cuando Alfonsín reunió a la mesa de los capitanes de la industria, como se les llamaba en aquella época, donde estaba Macri padre, en esa reunión, tenemos acá una serie de problemas, la hiperinflación, queremos sacarlo adelante, enfrentar los problemas, y medio que Mañeto o alguien del grupo le dijo, no, el problema es usted, señor presidente. O sea, se lo quisieron sacar de encima y se lo sacaron de encima. Claro. Alguien anduvo por el Fondo Monetario, se dice que Cavallo, diciéndole no le presten más a este gobierno. No le prestaron más, y en febrero de 1989 Argentina entró en default, y a partir de ahí el proceso hiperinflacionario que llegó a julio con un 200% de inflación mensual. Y ahí se cae el presidente, pierde las elecciones en el mes de mayo, y bueno, llega Menem y llega la alegría con él. El hombre que había prometido terminar la pobreza de los niños pobres, terminar con la tristeza de los niños ricos, y cumplió a medias. Terminó con la tristeza de los niños ricos. Todas cuestiones que uno tiene que ir recordando. La ola privatizadora. Y todo, por supuesto. Por eso la tristeza de los niños ricos la terminó. Claro. Bueno, ¿qué te iba a decir? No hay, lo que uno ve es, Cristina está diciendo varias veces, necesitamos un acuerdo de gobernabilidad. Si uno sale de la grieta, tengo la ventaja de no estar metido en la grieta y poder mirar las cosas desde cualquier lugar, entonces no tengo bronca en general con nadie, y no apago, salvo personajes, sobre todo mediáticos, que digo, no, esto no puede ser, no puede estar en la televisión argentina, por ejemplo.
Concretamente digo tipos como Babi Echecopar o Viviana Canosa. Gente con mucho odio interno que transmiten después eso hacia la sociedad. Están muy enojados ellos, ¿no? Muy enojados, sí. Y hacen enojar a la gente sin dar realmente explicaciones más racionales sobre las cuestiones. Pero bueno, fuera de eso, yo te decía, fuera de la grieta, cuando uno analiza las cosas que dice cada una de estas personas, uno se encuentra con una Cristina razonable que dice tenemos que hacer un acuerdo y está mirando a Juntos por el Cambio. Sobre todo al ala que se define Paloma, sobre todo Larreta. Y del otro lado tenés un tipo como Macri que te dice hay que semidinamitar todo. Entonces ahí no hay diálogo. Y Larreta que está mirando las encuestas y dice, caramba, Macri y Patricia Bullrich, por un lado me están sacando gente y yo quiero juntar por el centro peronistas razonables que no quieren semidinamitar todo. Él quiere hacer otro país distinto, pero, digamos, está buscando los pichetos del peronismo, por ejemplo. Sí. Y los números en las encuestas no le están dando bien a él. Entonces, ahí hay un problema de diálogo que no se está dando y hoy el sector más opuesto a un diálogo para frenar, parar la pelota, ver cómo sacar al país adelante, precisamente es el sector que está de Macri y Bullrich hacia la derecha, incluyendo a los libertarios como Milei. Y el otro sector está ahí, que ve que si dialoga demasiado con el peronismo, pierde votos, pero que también se da cuenta de la racionalidad de tener que dialogar en un país que está sentado sobre nuevamente un polvorín, como el 89, como el del 2001, y que, digamos, no podemos volver a tener la misma situación o terminar en las mismas graves condiciones en las que se terminó en aquellos años. No nos da el tiempo, me parece, como estamos de hora, me parece que es... no nos da para... Tendríamos que estar cerrando. No, lo dejamos pendiente a esto de si desaparece el peronismo o no. Dale. Análisis, para analizarlo. Para sí. analizarlo de una manera más racional con respecto a esa cuestión. Que la pregunta es, el país que se construyó en torno al peronismo, con un acuerdo básico entre el Estado, el sector privado, las cámaras empresarias y el sector del movimiento obrero organizado, la CGT, si ese país que pivoteó en torno a las paritarias y acuerdos generales de los 4 grandes elementos que conforman el tema precios en la Argentina, que son el valor del dólar, el salario, las tasas de interés y el valor de los servicios públicos, el precio de los servicios públicos. Que todo eso sea razonable para esos 2 grandes sectores, el capital y el trabajo, con el Estado jugando al medio. Ese país de los últimos 70 años, que es básicamente el país que generó Juan Domingo Perón y que administraron distintos gobiernos favorables a ese modelo o no, pero que tuvieron que administrar, si ese país puede seguir existiendo. Si ese país no puede seguir existiendo, entonces el peronismo se acaba, porque el peronismo es eso, ese acuerdo histórico entre capital, trabajo y Estado. ¿Qué viene después de eso? Y bueno, por izquierda es una radicalización, que hoy no se ve, y por derecha es el control de los factores financieros y un país dividido en un arriba que tiene todo el poder y un abajo que no tiene ningún poder. Claro. Con una mínima clase media, muy mínima, que nos retrotrae a la Argentina de 1910. Con una gran masa de pobres, una pequeña clase media aliada de la élite y una élite que tiene todo el control de la justicia, de las Fuerzas Armadas, de la policía, del Parlamento, y que recién se dio algo con la ley Sáenz Peña para que el radicalismo y el socialismo, los 2 grandes movimientos de masa que había en aquella época, sobre todo el radicalismo, pudieran acceder a cargos políticos del momento. Obviamente hay otros factores que hacen que no podamos volver estrictamente a ese lugar, pero sí a ese lugar de poder. No es la Argentina de 1910, la de 2024. Pero las élites de poder quieren volver a tener eso y no a discutir paritarias permanentemente con los de abajo.
Ese es el factor fundamental. Si esa Argentina puede sobrevivir, sobrevive el peronismo, claro, porque es el factor aglutinante en torno a esto. Si esa Argentina se destruye, si la dinamitan toda, que eso es lo que quiere Macri, por ejemplo, un típico representante del sector financiero, si a esa Argentina la dinamitan, entonces el peronismo va a tener que decidir, la dirigencia peronista. O se suma a los vencedores, o baja abajo, a pelearla desde abajo nuevamente, claro, con el pueblo por otro esquema diferente de distribución de la riqueza. Claro. Ahí es donde el panorama que yo veo ahora es que el peronismo le queda muy poco tiempo. ¿Podrían hacer un neoperonismo? Hay una frase de Cristina en la jugada del día jueves que es muy importante porque ella fue al hueso de la crisis argentina. O dejamos que el mercado, los grandes grupos concentrados manejen la economía, que es lo que quieren libertarios, la derecha más radicalizada hacia la derecha del PRO, o la política tiene el control de la economía. Ella ahí está hablando de redimensionar nuevamente al peronismo, sobre todo, para que controle, como controló Perón en los acuerdos paritarios. Un capitalismo administrado donde cada uno tenga su cuota de poder. ¿Cuál es el problema de fondo? No es la maldad o la bondad de las personas, es las características del sistema. El capital tiene hoy un problema a escala mundial, que es la caída de su tasa de rentabilidad a niveles históricos muy, muy graves. Esto es, cuanto más se tiene que invertir para el desarrollo, menos tasa de ganancia obtenés desde la producción. Eso es un problema histórico que lo analizaron en el siglo XIX grandes economistas clásicos como David Ricardo y Carlos Marx. Ellos lo vieron como tendencia, hoy está instalado, 200 años más tarde, como la gran realidad que pone al sistema capitalista en crisis absoluta. La caída de la tasa de rentabilidad, acuérdense de este concepto. En Argentina esto es muy abrupto. ¿Cómo se hace para que esa tasa de ganancia cada vez inferior a largo plazo no se caiga del todo? Ajustes económicos, devaluaciones, caídas del salario, el salario de los obreros, exportación por encima del mercado interno, ganar plata a través del sistema cambiario. Por eso buena parte de la burguesía argentina no quiere la dolarización de Milei. La dolarización la quiere el sector financiero, no la quiere el sector que produce. Pero ¿por qué? Porque si vos jugás con la tasa de cambio, con una moneda propia, podés devaluar cada tanto para mejorar tu tasa de rentabilidad. Así quedás anclado a una moneda extranjera, sobre todo la moneda de hoy la potencia imperial declinante, lo cual te genera todo un problema porque acá los que vienen a invertir son los chinos, no los norteamericanos, y vos vas a tener la moneda de los norteamericanos. Claro. Entonces eso ya es otra historia, aparte para analizar. Entonces no vas a tener ni política monetaria ni política cambiaria que también sirven para mejorar la tasa de rentabilidad decreciente. Si dejás todo dólar, lo único que te va a quedar es tirar abajo el salario. Claro. Lo único que te queda. Y ahí tenés asegurada lucha de clases muy crítica y permanente en un país que tiene más de 100 años de lucha de clases muy fuerte, que hace que la Argentina se distinga del resto de Latinoamérica por su inestabilidad política, porque aquí tenemos una clase obrera muy organizada y permanentemente discutiendo la cuestión básica que es el salario, eso lo aprendió del peronismo, no discute hasta aquí el poder, que es lo que quiere el ala izquierda del movimiento obrero, no discute el poder, pero sí discute el salario. Y con el salario entra a ponerle en crisis nuevamente la tasa de rentabilidad al capital. O sea, no estamos hablando de buenos y malos, estamos hablando de leyes y tendencias generales del capitalismo actual que comprimen todas las discusiones. Al empresario exitoso de Crespo, que está todos los días mirando con la maquinita, por ahí estos números, digamos, esto es académico de pronto. No le dicen mucho, pero lo mismo al dirigente sindical que tiene que ver cómo hacemos en la próxima paritaria
para evitar que se siga cayendo con la inflación nuestro salario. No les dicen mucho en el día a día, pero estas son las grandes tendencias que fijan el nivel actual de crisis en la Argentina. Para la derecha más radicalizada y más extrema, esto se resuelve en favor del capital, dolarizando y reprimiendo hacia abajo, y pasando de un estado de bienestar a un estado policial militar. Bueno. Ese estado no es un estado peronista. Bien, la semana próxima analizamos más en detalle esta cuestión que anticipábamos hoy. Gracias, Hugo, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muy